Días, hoy 3 de febrero del 2016, estamos en Culiacán, Sinaloa, en la Escuela General número 8, don Jesús Silva Gerson. Estamos entrevistando al profesor Saúl Armando Alarcón Amezquita. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez Beltrán. Mi nombre es Paola Estefanía Quintero Amado. Mi nombre es José Ramón Rodríguez Noriega. ¿Se podía presentar, por favor? Armando Alarcón Amezquita. Trabajo en la preparatoria Doctor Salvador Allende. ¿Cuándo y dónde nació? Nací aquí en Culiacán el 8 de enero de 1956. ¿Cómo fue su infancia? Diría que normal. Una infancia de aquellos años donde apenas llegó la televisión, no había aparatos electrónicos que ahora conocen, pero bueno, a jugar mucho a la boliche, al trompo y a los encantados porque no había ni siquiera tanta televisión. Una niñez diferente a la que ustedes han vivido. ¿Qué estudios tiene? Hice la carrera de técnico electricista en el bachillerato del Instituto Tecnológico Regional de Culiacán. Luego terminé la licenciatura en economía. También hice especialidad de informática educativa en la normal. La maestría en historias, así como la licenciatura, la hice en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Luego, ahorita voy terminando el doctorado en historia. En estos momentos faltaría solamente el examen de grado para poder titularme. ¿Cómo era el contexto Sinaloa a fines de los 60 y principios de los 70? El contexto de Sinaloa era un Sinaloa, bueno, la población era naturalmente más reducida en las ciudades más pequeñas, mucho más pequeñas, pero se vivía en general bajo un régimen priista que ante las luchas del pueblo que se habían venido presentando, sobre todo la huelga nacional estudiantil de 1968, que aquí también en Culiacán, hasta en la secundaria. Yo hice la secundaria en la ETIC número 23, que estaba anexa, ocupaba instalaciones del Instituto Tecnológico Regional de Culiacán. Y cuando el primer día que me presenté a clases en septiembre de 1968, me topé con la novedad de que la secundaria, así como el bachillerato y el tecnológico, los estudiantes de las carreras profesionales también estaban en huelga, se habían unido a la huelga nacional, que la escuela normal y la UAS, la universidad, también estaban en huelga. Bueno, en aquel tiempo se vivía acá las repercusiones, aunque acá no hubo la represión que se sufrió en la Ciudad de México, se vivía
de todas maneras, el sentimiento de haber sido reprimidos por lo que pasó en la Ciudad de México durante ese mitin que fue reprimido en Tlatelolco y que es conocido en la historia como la masacre de Tlatelolco, porque deben de haber muerto centenares o casi 1000 estudiantes ahí en esa plaza conocida también como de las Tres Culturas. En Sinaloa, además del movimiento estudiantil, que ya para esas horas, para esos días había hecho una huelga y expulsado de la universidad a un rector, se vivía un contexto político de mucha lucha por la tierra. Los solicitantes de tierra, ante el burocratismo o la tardanza de las autoridades, tanto federales como locales, para resolver, invadían las tierras, las mismas tierras de las que solicitaban se les entregasen o de las que ya tenían resolución presidencial favorable. Había un movimiento estudiantil y un movimiento campesino importante en términos políticos. Había mucho descontento social, a pesar de que se vivían tiempos que, si los comparamos con la situación actual, ahora se viven los tiempos de lo que llamamos el neoliberalismo. En aquella época había gobiernos del PRI que, a pesar de los represivos y que no resolvían las demandas populares, se hacían llamar gobiernos de la Revolución Mexicana. Y en ese sentido eran mucho menos peores que los actuales presidentes, o de los últimos presidentes, o los presidentes de los gobiernos neoliberales que se dice iniciaron en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Es lo que podría decirles sobre esa pregunta. ¿Por qué surgió el movimiento estudiantil en el DF? Surgió porque había una importante conciencia entre los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, porque originalmente nació como castigo a unos policías, a unos granaderos que habían ingresado a una preparatoria supuestamente a castigar o a reprimir, a detener a unos grupos de estudiantes peleoneros, golpeadores, represivos, conocidos como porros. Pero ante la falta de respuesta, de castigo a esos policías que violaron la autonomía universitaria, las protestas estudiantiles fueron creciendo y también crecieron las demandas. Pero bueno, se puede hablar mucho de lo que fue en sus orígenes el movimiento estudiantil del 68. ¿Cuáles fueron las causas del movimiento estudiantil en la UAS? Las causas también fue un momento en el que hubo una alta conciencia o politización de los estudiantes universitarios. Originalmente luchaban por sus
propias demandas como universitarios, por democracia en la universidad, por autonomía para la universidad, pero el grado de conciencia social que tenían la mayor parte de los estudiantes hizo que también lucharan apoyando algunas luchas del pueblo, como los campesinos que invadían tierras, los colonos que invadían zonas en las orillas de la ciudad para tener terrenos donde construir sus casas para vivir, los déficits de casas en las ciudades, sobre todo en Culiacán, provocaron un movimiento popular que invadían tierras para fundar colonias populares. Entonces los estudiantes fueron apoyando esas luchas y su movimiento fue creciendo. Pero en sus orígenes me parece que eso fue. ¿Qué tipo de educación se impartía en la UAS a principios de los 70? Era una educación tradicional, pero si incluimos los primeros años 70, luego de que se había logrado expulsar a un segundo rector nombrado por el gobernador, o en este caso por la Junta de Gobierno, porque ya tenía autonomía la universidad, pero era un gobernador nombrado directamente por el priismo, por el partido oficial, PRI. Y una vez que se expulsó a ese rector, Gonzalo Armienta Calderón, el movimiento estudiantil procuró hacer una reforma universitaria donde procuró que en la UAS la educación fuera, además de democrática, fuera científica, crítica, y una educación al servicio del pueblo, principalmente a favor de los trabajadores y de los campesinos. Por eso fue que en sus programas de estudio se incorporaron los puntos de vista científicos de académicos o de científicos sociales marxistas. La teoría de Carlos Marx empezó a enseñarse de manera muy importante en la universidad, sobre todo en las preparatorias, y eso a su vez promovió más la conciencia social de los estudiantes, y de ahí que se ampliara su participación en la lucha política y popular. ¿Y qué materias se daban en ese tiempo? Las materias, en general, las materias científicas que se siguen impartiendo hoy, pues, siempre no puede dejar de impartirse matemáticas, biología, química, historia, lógica, pero en aquella época, en las prepas, por ejemplo, se impartía filosofía
y era filosofía que se basaba en manuales marxistas, en libros de filosofía marxista, ética, lógica, desde el punto de vista del marxismo. La historia se enseñaba desde el punto de vista del materialismo histórico, de la teoría marxista. Se utilizaba la visión marxista de la historia o el materialismo histórico. En algunas carreras como economía o distintas carreras sociales o también en algunas técnicas, pero en economía pues yo llevé una materia que se llamó materialismo histórico. Me la impartió en economía un profesor que, siendo estudiante, fue de los principales o el principal líder estudiantil de esos años finales de los 90 y principios de los 70, Liberato Terano Holguín. Y en la escuela de economía se veía de manera completa, además de otras teorías económicas, de las teorías de otros economistas, como Keynes y otros que son partidarios del sistema capitalista. Se veía bastante toda la teoría económica de Marx. La obra económica más importante, El Capital, se veía en varios semestres. Había un seminario, materias de seminario del Capital. El marxismo era, o la enseñanza en aquellos años que yo cursé, a partir de 1979, el marxismo era lo principal que se enseñaba como teoría económica. ¿Qué ideología tenían los rectores de la UAS a principios de los 70? Después de la caída de Gonzalo Armenta Calderón, un gobernador priista, el siguiente rector era un nacionalista de izquierda. Él no era marxista, pero simpatizaba con algunas cosas. Y el siguiente rector Arturo Campo Román era miembro del Partido Comunista Mexicano. Antes había sido secretario general o el líder principal de ese partido en Sinaloa. Luego de él lo sucedió. Los siguientes dos rectores fueron miembros del Partido Comunista Mexicano. Luego siguieron otros rectores de izquierda, pero desde la caída del priismo, toda la década de los 70 hubo rectores que formalmente profesaban una ideología comunista. ¿Qué llevó a los estudiantes de la UAS a la movilización? Algo ya mencioné, las luchas por democratizar la universidad, implantar una reforma universitaria donde hubiera
una visión mayormente científica desde el punto de vista de la incorporación de la teoría marxista, pero luego de su incorporación a las luchas populares, se incorporaron a una lucha política antigubernamental, pero le dieron un carácter político a su lucha. Se incorporaron a una lucha social, política, que ellos inscribían en la lucha por una revolución socialista que implantara el socialismo en México. Terminaron los estudiantes universitarios, principalmente universitarios, incorporándose a una lucha política con esas características socialistas, comunistas. ¿Qué era la Liga Comunista del 23 de septiembre? La Liga Comunista 23 de septiembre fue una organización política y militar que se fundó a principios de 1973, unificando a varios grupos, unos 6 u 8 grupos políticos y guerrilleros de distintas partes del país. Tenían presencia esas organizaciones o la Liga al nacer en la mayor parte de los estados de la República. Y naturalmente se proponía cambiar de sistema político, establecer el socialismo en México, hacer una revolución armada para derrocar al gobierno y tomar el poder, implantar el socialismo en México. Eso fue la Liga. ¿Perteneció usted a la Liga? Sí. ¿Qué acciones realizó usted como integrante de la Liga? En la Liga hubo muchísimas actividades y todos los miembros de la Liga hicimos las tareas que se acordó que teníamos que hacer, pero no todo, había grupos de distinto tipo, brigadas de distinto tipo, que les tocaba hacer distintas tareas. Principalmente mis tareas fue de trabajo político entre los estudiantes, primero en el Tecnológico Regional de Culiacán. Yo fui estudiante del bachillerato ahí también, y después, además del tecnológico, también en escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿El gobierno de Estados Unidos tuvo que ver en este movimiento? Pues tuvo que ver con todo esto porque siempre estuvo apoyando al gobierno, vendiéndole armas, asesoría, apoyándolo. Siempre, históricamente, los Estados Unidos, y más en aquella época, eran los que armaban a las policías en este país. Al ejército no tanto, pero sí a las policías. Esa fue la época en la que llegaron
los primeros R-15 a Culiacán a principios de los 70s. Luego entendieron que tenían que armarse mejor y llegaron R-15 de Estados Unidos para las policías judiciales y municipales. ¿Qué acciones hizo el gobierno respecto a la liga? La represión, al principio el encarcelamiento, infiltró la liga, policías que se hacían pasar como miembros de la liga y descubrían y su actividad hizo posible la detención de muchísimos miembros de la liga. En un principio, la represión, en los enfrentamientos había muertos, pero después, a mediados o más bien a fines del 74, empezaron a desaparecer indiscriminadamente a todos los miembros de la liga o los que estuvieran cercanos de la liga. Aunque desde un principio ya desaparecía el gobierno en miembros de la liga, pero solamente a los líderes más importantes. Desde un principio, desde que nació la liga, o desde antes hacía eso con los grupos guerrilleros que existían en el país, pero desde fines del 74, la represión fue tan sistemática que a todo al que detenían lo desaparecían. Fue raro al que no le pasó eso. Y la mayor parte, la liga aquí tuvo decenas de desaparecidos en Sinaloa, muchos de ellos de aquí de Culiacán, y a nivel nacional hubo cientos de miembros de la liga desaparecidos, que fueron asesinados, de distintas formas, desaparecidos y muertos. ¿Su familia estaba de acuerdo con lo que usted hacía? Pues en algunas cosas sí y en otras cosas no. La teoría de Marx, la doctrina socialista, el conocimiento del socialismo, yo lo aprendí en mi casa, no lo aprendí en las escuelas. Yo no me hice socialista por influencia del movimiento estudiantil. Yo lo hice por influencia del movimiento comunista que existía en Sinaloa y en el país. Entonces, todo lo que yo hacía por el socialismo, pacíficamente, era bien visto en mi familia. Pero cuando di el paso a tomar las armas, ya no fue bien visto. Pero no fue bien visto no porque estuvieran en contra de la violencia en general, sino por el peligro que significaba para mí y para la familia. Por eso no quisieron, no estuvieron de acuerdo. Aunque cierta parte de la familia no le parecía correcto que fuera correcto políticamente el que se hubieran tomado las armas. Al tiempo, años después, yo terminé dándoles la razón a los que pensaban que no era correcto haber tomado las armas en ese momento. ¿Terminó el enfermismo?
Sí, la liga desapareció, el movimiento enfermo terminó. En cuanto a movimiento radical que planteaba hacer lucha armada, eso desapareció. Se acabaron los enfermos. Esa ideología como tal terminó. Fueron evolucionando políticamente los enfermos, convirtiéndose, abandonando la lucha armada. Hubo una partecita que se quedó en la liga hasta el final, pero la liga también, lo que quedó de la liga cambió su táctica y sus posiciones políticas, ideológicas. También se acabó esa ideología. Hoy hay guerrillas, dícese que hay guerrillas, pero es muy distinto a lo que fue la ideología de la liga y la ideología del movimiento enfermo. Como movimiento enfermo eso desapareció. Hoy día hay enfermos. No hay. Sí hay activistas políticos que buscan la implantación del socialismo. Sí hay. Yo simpatizo con eso. Pero ya no hay enfermos. Porque la enfermedad, el movimiento enfermo, era una ideología muy compleja que incluía, había distintas formas, muy distintas. Por ejemplo, no se percibe un movimiento político de la abnegación, el sacrificio, el desinterés personal que yo conocí en mis compañeros, en muchos, no todos, pero en muchos de mis compañeros del movimiento enfermo o de la liga. Eso no se ve. Hasta los propios enemigos políticos de la liga reconocieron que había una especie de misticismo, de una moral muy diferente. Ya no ha habido nada de eso. Ya no ha habido. Díganos, líderes. Líderes de la enfermedad. Camilo Valenzuela Fierro, de la enfermedad. Los principales líderes, el primer núcleo. Además de Camilo, se me olvidan los nombres completos, pero el Chicano, Guillermo Juan Gorena Tamayo, Mendívil, Camilo, el Chicano, el Juan Gorena, el Mendívil, el Salinas, los primeros líderes históricos del movimiento de la enfermedad. Ellos fueron. Sigue habiendo desaparecidos. Sigue habiendo en términos de que mientras no aparezcan, siguen como tales, desde los 70s, desde miembros del movimiento enfermo y de la liga. Pero sigue habiendo desaparecidos, pero pues algunos son políticos, pero no porque sean luchadores por el socialismo. O también hay desaparecidos que es por
no por motivos políticos, también se da. Hoy día hay represión a la protesta. Sí hay, sigue habiendo, aunque dependiendo del tipo de protesta, porque hay cierta protesta, digamos, tolerable por las autoridades y otra protesta que no lo es. Participando, apoyando a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En alguna ocasión que protestamos en el Congreso del Estado y decidimos bloquear uno de los carriles. Nos fuimos abajo del Puente Negro, ahí en el malecón. Ahí donde está exactamente el puente, donde está el túnel, en el malecón, bloqueamos. Era gobernador Juan S. Millán. No toleró eso. A la mayor parte de los que estábamos ahí bloqueando, como unos 15 detuvieron. Nos subieron a las patrullas. Pero bueno, dependiendo de las circunstancias, no fuimos maltratados. Nos subieron a las camionetas, nos llevaron a un lugar donde ahí nos tuvieron y estuvieron platicando con nosotros los jefes policíacos. Eran muy distintas las represiones. No nos tocaron, no nos quitaron nada de lo que traíamos con nosotros. ¿Cuál sería su mensaje sobre el actuar del Estado en la actualidad? El Estado. El Estado sigue siendo un Estado de los empresarios, de los capitalistas. Mientras existe el régimen capitalista, así va a ser. Es el gobierno de ellos. Y hacen las leyes de acuerdo a sus intereses. Pero ahora, en la época del neoliberalismo, están estirando mucho la liga y a veces se rompe, como cuando se sublevaron los zapatistas. Cada vez más se están perdiendo conquistas sociales. Cada vez más se oprime al pueblo. Aumenta el número de pobres y de pobreza extrema. Sectores de la clase media ven disminuidos su nivel de vida. Nuestro país cada vez más, el México actual se parece cada vez más al México de la época de Porfirio Díaz. El gobierno debería de pensar más las cosas si quiere que no aumente la inconformidad de la población. Porque, como dijera un intelectual del priismo, Federico Reyes Heroles, no hay que despertar al México bronco. Porfirio Díaz lo despertó en 1910. Los gobiernos de la República, de los estados, la misma oligarquía que gobierna dizque de manera democrática, pero no es así. Deberían de, como dijera Keynes, un economista inglés que estudiamos mucho en la Escuela de Economía, lo acusaban de socialista y no. A los que lo criticaron les decía que no,
que lo que estaba haciendo era medidas de corte reformista para prolongar al sistema capitalista, para que el sistema económico capitalista siguiera funcionando, aplicando medidas como la intervención del Estado en la economía, promoviendo eso y mejorando las condiciones sociales de la población, como una medida de calmar las cosas. Pero todo lo que ha venido pasando y la privatización de las pensiones del ISSSTE, está pendiente la privatización del sector salud, que ya lo andan anunciando. Cada vez más nuestro país actual se parece a la época de Porfirio Díaz. Se deben dar a conocer estos hechos. Depende, porque alguien puede decir, no se deben de dar a conocer, otros pueden decir que sí, dependiendo de los intereses de cada quien. Para los empresarios, para el gobierno, para los partidos políticos que apoyan todo esto, no debe de darse a conocer así. O ellos dicen todo lo contrario, que el país está muy bien. Pero los que piensan o se ponen del lado de los trabajadores y ven en su interés de los trabajadores o de las mayorías de la población, pues decimos que sí debe de darse a conocer. Los que están del lado de México, y cuando digo México hablo de la mayoría de los mexicanos, y si la mayoría de los mexicanos somos los que tenemos que trabajar para vivir, para comer, la gran mayoría, y si pensamos en ellos, estamos pensando en México. Los que piensan nada más en los empresarios no están pensando en México, porque ellos no conforman la mayor parte del país o de la población de México. Por eso digo yo que yo desde el punto de vista de mi interés como trabajador, pues digo que sí debe de darse a conocer eso. ¿Nos puede dar un mensaje para los jóvenes? Pues que sean reflexivos, que sean críticos, que no porque lo escuchen de un profesor ya, nomás porque ya lo dijo un profesor, le crean lo que dijo. Eso les digo yo a mis alumnos. Y qué bueno que a veces me dan la contra, a veces no, otras veces sí. Y que vean por sus intereses. Las actuales generaciones están muy despolitizadas, no ven, han sido adoctrinadas en un individualismo atroz, muy fuerte. Nomás ven por ellos y los demás me vale. Esa es la ideología que le conviene a la burguesía, a la oligarquía, a los partidos de los ricos, del PRI, el PAN principalmente, que existe esa ideología. Y por eso también los jóvenes dejan pasar casi todo, se dejan. Hoy se viola la ley cuando se piden cuotas escolares, se viola la Constitución cuando se paga cualquier cosa en la universidad. Los uniformes son ilegales. Formalmente es ilegal obligar a que haya uniformes. Cumple su función social, porque puede ser que no ocupa mucha ropa alguien que tiene nomás el uniforme. Pero si no vienen uniformados, ahí para quienes les puede salir más barato. Pero en la época que yo estuve estudiando, era tal la politización, la conciencia de los estudiantes, la conciencia de sus derechos y
y su disposición a defender sus derechos, que era imposible que pudiera ocurrírsele mucho a alguien en la universidad proponer que hubiera uniforme. Por ejemplo, ahora no se piensa, en general no se piensa en defender sus derechos como estudiantes. ¿Cuál sería su mensaje sobre el actuar del Estado en la actualidad? Pues desde mi punto de vista, el actual gobierno del Estado es el peor que ha tenido en las últimas décadas. Sinaloa es el peor gobierno, sobre todo por lo que implica la sospecha, la fuerte sospecha, muy probablemente fundada, de que ahora la forma de robar de los gobernadores es pedir prestado directamente, endeudar al Estado directamente, como nunca ningún gobernador había endeudado tanto al Estado como el actual Maloba. Hoy día usted es comunista. Depende, porque hay muchas opiniones de lo que es ser comunista, muchas opiniones. Desde las menos radicales hasta las más radicales. Un enfermo diría no, porque aunque los menos radicales dirían que sí, porque el hecho de simpatizar con el socialismo o creer que es la mejor forma de organizar a la sociedad pensando en el interés de las mayorías, no de todos, pero sí de todos los que cumplen el precepto cristiano de ganarás tu pan con el sudor de tu frente, o sea que debes de trabajar para vivir, para comer. En ese sentido, pues sigo creyendo eso, sigo simpatizando, pero tanto como ser comunista es actuar o dedicarse, diría un enfermo, dedicarse a eso, a trabajar por la revolución, por implantar el socialismo en México, por educar, organizar, concientizar al pueblo, a los obreros, para hacer la revolución. Y como no me dedico a eso, desde el punto de los enfermos no soy, desde el punto de vista de la derecha, desde el punto de vista de un priista sí soy. Es que hay distintas formas de ver las cosas. Pero para de lo que se trata, al menos en términos de lo que creo sobre eso, pues la mayoría de la gente podría decir que sí. Gracias, profesor, por darnos esta entrevista. De nada, gracias a ustedes.